también el tema sencillo. Un segundito, vamos a mirar si sí está grabando. Listo, ya empezó la grabación. Hoy vamos a trabajar un tema muy sencillo que va relacionándose con todo esto que estamos viendo, el presente continuo, presente simple. Ahora vamos a hablar del futuro. How to work with future using modal will and be going to. Entonces ahorita en breve esperamos que se conecten otras dos personitas más y comenzamos. So people, let's start. Vamos a arrancar, vamos a empezar con la temática de hoy. Les voy a mostrar pantalla, me dicen si pueden verla y vamos a asegurarnos aquí el sonido. Good. So, today we're going to start working with week number 3. Vamos a mirar la sesión número 3, el módulo número 3. That is in terms of future. Vamos a mirar el futuro, cómo trabajar con el futuro. We have two different ways. Tenemos dos formas diferentes de expresar el futuro en inglés. De hecho, tenemos cuatro formas. Get? Les voy a mostrar en el siguiente paint cuáles son esas formas con las cuales yo puedo desarrollar el futuro hablado en inglés. So, have a look on something. Vamos a dejar aquí el celular por aquí abajito. And let's pay attention. When we talk about future, we have three different ways of expressing. Tenemos cuatro diferentes formas de expresar ese futuro. Que vamos a hablar las más comunes, las más usadas, que son el will y el be going to, que son las que siempre pues hemos aprendido, ¿cierto? Desde pequeño nos han enseñado will be going to y no más. But it happens that we have two other more. Tenemos otras dos más. Good, que es el famoso shall
y el presente continuo como expresión futura. Good. So, present continuous as future. Vamos a dejarlas aquí abajito porque estas dos no son el enfoque de hoy. Vamos a mostrar las otras, pero con ellas vamos a ir haciendo la comparativa con esas otras dos y de esa forma completamos todo nuestro cuadro sobre el futuro como tal. Good. Be going to. So, first of all, vamos a entender que cuando hablamos de futuro, hablamos de una predicción de algo que pues no está asegurado, ¿cierto? Porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Good. But we have slight things to recognize as something that has been planned, something that is a prediction, or so on. Hay ciertos detallitos, ciertas cositas que nos pueden ayudar a comprender o a hacerle entender a la otra persona que puedo hablar de algo que va a ser fijo que ocurra en mi futuro, y ahí es donde van a entrar a aparecer las diferentes situaciones de estos tiempos verbales. Good. Now, vamos a empezar viendo el will. ¿Para qué utilizo el will? ¿Cómo voy a utilizarlo dentro de una estructura gramatical? ¿Y qué significados tiene? So, let's pay attention to the following video. Vamos a tomar apuntes en la medida que yo les voy explicando lo que van diciendo en el video y vamos entendiendo el will, en qué momento se utiliza, cómo lo voy a utilizar. Let's have a look. Me dicen si lo escuchan el video. ESL Library. Gracias. Simple future with will. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple future is a verb tense. We use the simple future tense for actions that will happen at a future time. There are three ways to express the simple future tense in English. We use will and a base verb to decide on a future action at that moment. For example, I will call you tomorrow. We use be going to and a base verb to talk about existing future plans. For example, I am going to read a book after school. We also use be and an ing verb to talk about existing future plans. For example, I am giving a presentation next Monday. So, let's pay attention aquí que ya tenemos una primera comparativa de lo que es el futuro, right? El futuro es algo que va a ocurrir, como su nombre lo dice, al futuro, pero tenemos tres diferentes formas de expresarlo. Will más cualquier verbo, be going to más cualquier verbo o be más el verbo en ing, que ese sería nuestro famoso presente continuo. Now, pay attention on will. Will is for decisions that we take now. Es para cosas que yo decido en el momento. Por ejemplo, usted en un momento de calor dice, le voy a dar en la jeta a ese tipo. Y usted lo toma la decisión en ese momento, ahí utiliza el will. Right? O tiene hambre y me compraré una pizza. Fue una decisión que tomó en el momento. Ese es el will. Es un futuro impredecible. Es un futuro que se decide en el momento y que no tiene una certidumbre de que ocurra exactamente. Mientras que el be going to y el verbo to be en presente continuo, es decir, be más ing en verb, son acciones, son decisiones que se toman antes, que se toman con tiempo, que se agendan, que se planean, right? So, vamos a ir llenando nuestra gráfica y vamos a ir prestando atención a esos detalles. Good. So, will, predictions, ¿cierto? Ya vimos una primera parte, predictions. Son cosas que yo voy a predecir. Son decisiones que tomo espontáneas, es decir, que no las generé como una planeación, right? Son como immediate decisions. Decisiones inmediatas, predicciones,
cosas que no tengo planeadas. Con ello utilizo el will. ¿Y cómo fue su estructura? ¿Qué fue lo que vimos? Teníamos el will más cualquier verbo en su forma infinitiva, en su forma base. That's the structure. Con be going to hablamos de que estamos generando planes, right? Estamos hablando de organización del tiempo, right? Organize things, organize plans, cosas que están planeadas o ejecutadas o pensadas hacer con un previo aviso. Yo las organizo antes de tiempo. Y el be going to, su estructura, si se dan cuenta, es parecidísima, es exactamente igual al verbo to be en presente continuo, ¿cierto? Porque decimos be más el going to, que no se nos puede olvidar la estructura be más going to más el otro verbo en su forma base, right? Más cualquier otro verbo en su forma infinitiva, su forma base, no va a cambiar. Now, vimos allá también en la gráfica que todo lo que era parecido al be going to era lo mismo con presente continuo como futuro, right? Porque también eran planes, eran cosas organizadas que se tenían pensadas hacer, pero serán, profe, entonces, ¿cómo sé cuándo estoy hablando en presente continuo, lo que está ocurriendo en este momento, y cuándo estoy hablando de un futuro? That is very easy, people. Let's pay attention first to the grammar structure. Miremos primero la estructura gramatical y van a darse cuenta que hay un pequeño detalle que me ayuda a entender que esa oración ya no es este momento, sino es un futuro. La estructura es similar, verbo to be más cualquier otro verbo en su forma de ing, más, right, un time expressions. Debo poner una expresión de tiempo que me hable a futuro. Esa es la el pequeño pedacito que me ayuda a identificar y a diferenciar un presente continuo normal a un presente continuo como una oración a futuro. ¿Qué? Entonces ya vimos las estructuras de estas tres. El shall se los voy a dejar a lo último. Sigamos viendo el video y sigamos completando esa gráfica. Have a look. How do we form the simple future with will? Will is a modal. Modals are always followed by a base verb. A base verb has no S, ED, or ing ending. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple future of the verb watch is will watch. I will text you after class. He will walk his dog tomorrow morning. The students will go to school on Monday. So, fíjense bien que la estructura en oraciones positivas tenemos al will y ponemos al verbo y ninguno de los dos cambia para ningún sujeto, right? Algo importante que lo tengan en cuenta. Esta estructura no la modifica ningún pronombre personal. Entonces yo puedo utilizar el I, yo puedo utilizar a she, puedo utilizar a he, a cualquiera de los pronombres personales que conozco y con ninguno de ellos va a cambiar el will ni el verbo que yo ponga a continuación, right? Siempre van a permanecer igual. Entonces yo puedo decir, for example, I will play soccer. Yo jugaré fútbol. She will play soccer. They will play soccer. He will play soccer. And that is all. Y es así. Que no se modifica. Va igualito para todos. Good. So first thing to understand. A contraction is a shorter form of a word. The contraction for will is ul. We use contractions with subject pronouns, but not with subject nouns.
Attention to this. Una pequeña característica, siempre en inglés debemos hablar en contracciones, ¿verdad? Esta contracción del will va a ser el apóstrofe y la doble L, y esta contracción se va a realizar solo con los pronombres. Entonces yo puedo decir, en vez de decir I will watch TV, yo digo I'll watch TV. You will watch, you'll. He will, he'll. She will, she'll. We will, will. They will, they'll. It will, it'll, it'll, it'll. Ojo con ese, it'll. Pero esta contracción no puede ocurrir con nombres propios. Por ejemplo, ahí, the students will watch, no podemos decir the student will watch TV. It's not possible, no lo permite, la estructura de la palabra no permite esta contracción. Entonces esa contracción, chicos, solo con pronouns. You'll be busy next Wednesday. She'll give a presentation in 2 weeks. They'll drive to work tomorrow. Look at the picture and say or write a simple future sentence with will. Use the contracted form. For example, Dale, sí, vamos a pasar allí, que esa es la explicación básica. Entonces fíjense en cómo cuando hablamos de el futuro con will, esa es nuestra estructura, right? So decimos que el will nos va a representar el futuro. La traducción de will no existe. ¿Qué hace el will? Hace que los verbos que lo acompañen se conviertan a o a e en español. Cantará, lloraré, right? Ella cantará, nosotros cantaremos, cantaréis. Convierte a los verbos a esa conjugación futura que tenemos nosotros en español. Period. Now, this is the positive thing. Las estructuras en positivo. Vamos a ver al be going to. Now, what are the characteristics of be going to? Have a look. he'll cook breakfast tomorrow morning. Ah, ve, Now you try. no me deja pasar. Chicos, que no me deja la pantalla moverme. Close up here y miremos future simple with be going to. ESL library. Simple future with be going to. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple future is a verb tense. Todo esto ya, esta explicación ya la habíamos visto It con el changes will, pero ahora miremos la forma del be going to. The simple future with be going to is very common, especially in spoken English. It is followed by a base verb. The be verb changes forms depending on the subject. Now, fíjense, una diferencia entre el will y el be going to ya la vimos. El will es predicciones, es algo incierto. El be going to es algo planeado, algo organizado que sí sé que va a pasar. Now, en estructura gramatical vamos a mirar que tenemos también otra pequeña variante, ¿cierto? Aquí hablábamos que el will va a ser usado con todos los pronombres de la misma forma. But, in this case, cuando hablamos de be going to, el verbo to be, como es mi auxiliar en este momento, él sí va a tener las tres conjugaciones que teníamos antes de acuerdo a los pronombres. Entonces teníamos el pronombre I en un lado, and you, and we, and they en otro, y a he, she, it por otro lado, right? Y el it por otro lado. Each of them, sorry, cada uno de ellos con la conjugación del verbo to be
diferente, ¿cierto? I es am. Para you, we, they teníamos a are. Y en he, she, it, el is. Ojo, el verbo to be es el único que se transforma. Todo lo demás queda en su forma básica. So you say, I am going to, you are going to, she is going to, etcétera, etcétera. Right? El que cambia es el verbo to be, lo demás queda intacto. Lo demás queda en su forma como la conocemos. Going to, y el otro verbo también queda en su forma normal. So, for example, you can say, she is going to, she's going to travel. She's going to travel. Ella va a viajar. Lo tiene planeado hace muchísimo tiempo. Oh, you are going to travel. You are going to travel. Right? Es algo que ya tienen organizado, que ya tienen planeado hacer. Por eso están hablándolo en futuro planeado. Be going to. Right? So, segunda diferencia entre el will y el be going to. El verbo auxiliar to be cambia aquí. I am going to buy a new car next year. She is going to take her dog to the vet in 3 days. The students are going to graduate 2 weeks from now. Todas esas oraciones están hablando de algo que está planeado. Si los estudiantes se van a graduar en 2 semanas, en 2 semanas va a ocurrir eso. Good. So, la contracción en este momento va a ser del verbo to be. Nada más se va a contraer. So, en vez de decir I am, digo am, she is, she's, etcétera, etcétera. Y al igual que con el will, solo va a ocurrir con los pronombres. Right? Going to take the piano. We are going to order pizza. The students is going. Aquí podemos tener esa contracción con el verbo to be en singular, pero hay que tener un poco de cuidado porque puede ser confusa. Entonces, con el be going to, la contracción va a ser del verbo to be junto con el pronombre y a veces, en ciertas ocasiones, del is con cualquier nombre propio, teniendo cuidado de la contracción para que se pueda entender lo que se quiere decir. Good. Now, chicos, ahí en los videos nunca nos explican la realidad de la calle, el día a día. Resulta que esa contracción es válida. Yo puedo decir you're going to travel. Pero en la calle ustedes pueden ver que este you're going va a tener una contracción también diferente, que es la siguiente que le pueda escribir. Right? La otra forma, que es la forma de la calle, la forma vulgar, la no oficial de decir be going to, es esta. You're gonna. You're gonna. ¿Sí la habían escuchado? You're gonna. Las pongo en mayúscula. You're gonna. Esa es la forma vulgar en que dicen la expresión going to en la calle. You're gonna travel. Y esa es la contracción de ¿qué, chicos? Esa es la contracción de el going to. La contracción del going to. Entonces, ojo, ustedes pueden decir you are going to travel, pero también es oficial y también es aceptable que digan you're gonna travel. Pero una cosita, si usan going, va el to. Si usan el gonna, no ponemos el to. Ojo con ese pequeño detalle. El único detallito a prestarle atención. Si decimos going, debo poner to.
pero si escribimos o decimos gonna, deben evitar poner el to. No necesitan poner el to. Entonces, si dicen you're gonna to travel, está mal. Es you're gonna travel o you're going to travel. Do you understand? ¿Se entendieron? Are you getting the idea or not? ¿Se van entendiendo? Sí, señor. Thank you. So now let's continue. Let's continue working with. Vamos a poner aquí el chat para poder leerlo de cuando en cuando. Have a look. So, and that's it. This is the typical things that when we work to verb to be and verb to have. But let's pay attention now on something. What is the difference between using will and be going to? ¿Cuál es la diferencia entre usar el will versus usar el be going to? Ya vimos una de esas diferencias, ¿verdad? Una de las diferencias es que yo voy a hablar acerca de planeaciones o predicciones. Esa es la primera diferencia. Vamos a mirar qué otra diferencia tenemos. Will versus going to. Will. Going to. Express future actions decided at the moment of speaking. Immediate decisions. I will have salad and the fish. Express future plans decided before the moment of speaking. Prior plans. I am going to visit my aunt next Friday. So, la primera definición y la primera diferencia ya la hemos hablado, ¿verdad? Cuando tomamos una decisión en el momento en el que estamos hablando, siempre vamos a decir el will. Por ejemplo, se le cayó a alguien algo y tú le dices, ven, te ayudo. Pues en español lo decimos en presente simple, pero en inglés es I will help you, te ayudaré. Right? Tomé la decisión en ese momento de ayudar a la persona. Caso que con el be going to, y ojo, no se les olvide el be, porque pues en inglés en muchas partes van a ver que siempre dicen es going to, pero debemos recordar que es be going to, es que estamos decidiendo algo con anterioridad hacia un futuro. ¿Okay? Estamos expresando un futuro planeado. I am going to visit my aunt. Voy a visitar a mi tía. Ya lo tengo planeado, ya tengo organizado, sé que voy a llevar. Futuro planeado. Right? Express a prediction based on personal opinions or experiences. Predictions without evidence. I think United will win the game. Express a prediction based on present evidence. Predictions with evidence. Look at those black clouds. It is going to rain. Segundo tipo de diferencia. Ambos van a servir para predecir cosas hacia el futuro, pero la diferencia es que con el be going to yo tengo evidencia para poder generar esa predicción. Por ejemplo, con el will, una predicción basada en una opinión personal o en algo que yo creo que va a ocurrir, pero no tengo como con qué basarme para hacerlo realmente. I think Bucaramanga will win the game. Yo creo que el Atlético Bucaramanga ganará el partido. No tengo evidencias, no soy futbólogo,
no veo partidos ni siquiera, pero yo estoy haciendo una predicción, right? Mientras que con el be going to, yo ya tengo bases sólidas, tengo una experiencia, tengo un estudio previo que me ayuda a dar esa predicción. Entonces la gente que estudia todas esas cosas de las apuestas y demás dicen, look, I think Nacional is going to win the game. El Atlético Nacional va a ganar los partidos porque han visto los puntajes, porque han visto las estadísticas de los jugadores. Todo eso le hace ver a la persona que su predicción va con el be going to. ¿Ay? O en el ejemplo que está allí, miren las nubes es una evidencia que tengo yo para decir que va a llover, porque yo veo que están grises, porque ya empezó como a hacer frío, como que se oscureció el día. Todas esas evidencias me dicen a mí que yo puedo predecir que lloverá, pero lo digo con be going to porque tengo esas evidencias. Express a future fact. The sun will rise tomorrow. Express something that is about to happen. Get back. The bomb is going to explode. So, ahora, para expresar un hecho en el futuro, que yo sé que es un hecho que sí o sí ocurrirá, yo utilizo es el will y no el be going to, a pesar de que yo tengo el garante de que es un hecho, de que es una realidad. Como en el ejemplo, el sol saldrá mañana. Pues yo sé que el sol va a salir mañana, es un hecho, todos los días ocurre, pero aquí el garante depende del destino, ¿no? Porque pues uno realmente no sabe si mañana sea el apocalipsis o no, ¿right? Es un hecho, pero aún así sigue siendo algo impredecible. Por eso esas expresiones se utilizan con el will. The sun will rise tomorrow. Mientras que con el be going to yo voy a hablar de algo que va a ocurrir porque tengo un garante también y porque es lógico que vaya a ocurrir, como en el ejemplo que mostraron de la bomba, right? The bomb is going to explode, la bomba va a explotar, es lógico, yo veo el hecho ahí, es la realidad que estoy viendo, va a ocurrir en breves momentos, right? Both will and going to can be used for making future predictions without having a real difference in meaning. I think it will be foggy tomorrow. I think it is going to be foggy tomorrow. So, hay ciertos momentos en que tanto el will como el be going to puede ser usado para predecir cosas en el futuro sin que tenga una diferencia como tal en contexto. Y eso muchas veces ocurre, sobre todo cuando hablamos del clima. ¿Ay? Porque el clima también es algo impredecible, por más máquinas que tenga, por más aparatos que estudien, el clima a veces cambia de forma impredecible. Entonces, en esos contextos, sobre todo cuando hablamos del clima, es donde puedo utilizar el will o el be going to de forma indiferente y no va a pasar nada. Get? So, people, these are gonna be like the real differences between will and be going to. Y miremos ahora qué pitos toca el shall y el present continuous en todo esto. Bajémonos primero aquí al present continuous. El present continuous también funciona como futuro, pues porque si se dan cuenta, tiene la misma estructura del be going to. Miren, tengo al verbo to be, tengo al verbo go en ing y el presente continuo es el verbo to be y cualquier verbo en ing.
Lo único que lo diferencia del be going to al present continuo es que para que ese present continuo se me vuelva futuro, debe llevar una expresión de tiempo que me arrastre esa acción al futuro. Por ejemplo, I am playing football. Yo estoy jugando fútbol. Si yo leo esa oración así en este momento, pues la gente va a entender que en este momento está ocurriendo la acción, que en este momento yo estoy jugando fútbol. Pero si yo a esa expresión le pongo la expresión de tiempo al futuro, como por ejemplo tomorrow, ya la gente va a decir, ah, no es hoy que está haciendo la acción, es mañana que va a estar haciéndola. Entonces yo a veces puedo utilizar el presente continuo con una expresión de tiempo a futuro para indicar que algo va a estar ejecutándose en el futuro. Yo estoy jugando fútbol mañana. Yo me estoy leyendo un libro a lo largo de este mes. Yo estoy estudiando los domingos. Yo estoy descansando todos los sábados. Right? Cuando esa expresión en presente continuo la acompaña una expresión a futuro, se vuelve futuro. Good. So that's the way. Ajá, ajá. Esa es la forma en cómo usamos el be going to, el present continuous y el will in positive sentences. Y ahora este shall, ¿qué? ¿Qué significa shall? ¿Quién sabe? ¿Alguno de ustedes sabe qué significa shall? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto en alguna parte anteriormente? Luisa Torres dice que yes, pero creo que ese yes es de antes que la pregunta. Right? So, ¿no han escuchado acerca del shall? Chicos, el shall es el futuro más inmediato que tenemos de todos. ¿Okay? Es el más inmediato. Hay breves diferenciaciones entre el will y el shall porque el will es un futuro impredecido. El shall también es un futuro impredecido, pero... Bienvenido al repaso de las diferencias entre will y shall. Ahora, una aclaración antes de iniciar el video. Este repaso está ligado o es una continuación del video de repaso del verbo futuro, the future. Entonces, ahora sí, veamos que will y shall se usan para indicar intención, para hacer promesas o para referirse a cosas que uno está seguro de que le van a suceder. Okay, entonces, como la función general de estos dos verbos. Veamos los ejemplos. Examples. We shall be in touch. Debemos seguir en contacto. Seguiremos en contacto. All shall we know more tomorrow. Debo saber más mañana. Sabré más mañana. Okay, entonces como la función principal de ellos dos. Ahora vamos a las diferencias entre uno y el otro. Empecemos por el will. Okay, will, su forma contraria es el apóstrofe y la doble L. Su forma negativa es won't o will not. Entonces will se usa con los pronombres personales you, he, she, it, they para asegurarle algo a alguien. Okay, vamos a ver el ejemplo. You will have your book next week. Tú tendrás tu libro la próxima semana. You will have your book next week. También tenemos que will se usa para expresar que alguien está dispuesto a hacer algo, mientras que will not o won't sirve para expresar que alguien se niega a ello. Okay, veamos el ejemplo. I will forgive you. En positivo, te perdono. I won't let you pay the dinner. No voy a dejar que pagues la cena. Ahora, will también se usa para insistir en algo. Okay, el ejemplo sería you will do exactly what I'll tell you. Usted hará exactamente lo que yo le diga. Otra función es que will se usa para hacer peticiones o invitaciones educadamente. Y veamos el ejemplo. Will you help me with my homework? ¿Me ayudarías con mi tarea? Otra de las funciones de will es que se usa para dar órdenes. Entonces vamos a ver el ejemplo. You will finish your homework before you watch TV. Usted terminará su tarea antes de ver televisión. Otra función sería que se usa para hacer predicciones. Okay, el ejemplo sería I think it will probably rain tomorrow. Yo pienso que probablemente lloverá mañana. Muy bien, ahora vamos a ver las funciones de shall.
Entonces, la forma contraída del shall es el apóstrofe y la doble L. Su forma negativa shall not o shan't. Entonces, shall se utiliza con los pronombres personales I, we. En sugerencias, ofrecimientos, propuestas y peticiones de consejo que se presentan, todas ellas en forma de pregunta. Veamos el ejemplo. Shall I get the keys? ¿Debo tomar las llaves? Shall I get the keys? Otra de las funciones de principalmente el shall tiene las mismas características del will, pero es un futuro más cercano. Es cuando hacemos un ofrecimiento, una pregunta a algo que va a ocurrir en breve momento. Por ejemplo, ¿nos vamos? Shall we go? ¿Hacemos la tarea? Shall we do the homework? Get. Cuando vamos a hacer una actividad o cuando vamos a hacer algo ahorita en breves momentos, a más tardar el día de hoy, es que utilizamos la expresión shall. Mientras que el will es un futuro más lejano, es un futuro más alejado, más impredecible. Good. Shall es que se usa para expresar que algo debe producirse generalmente debido a una norma o ley, o sea, un deber. Sus ejemplos son: The king shall rule for 20 years. El rey debería reinar por 20 años. You should not enter the palace. No deberías entrar en el palacio. Si te gustó el video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También me puedes encontrar en mi página de Facebook. Como tal, ese es el shall. El shall es un futuro muy cercano, right? El futuro más cercano que tenemos. Que dice teacher solo se usa con los pronombres. ¿Cuál? Espere un momentico que estoy leyendo acá. I, we. Sí, Luisa. Y ya vamos a explicar el por qué. Near future. Near future, el futuro más cercano. Y fíjense, en este shall casi siempre, porque no digo que no se puede usar con otros, casi siempre voy a utilizarlo con los pronombres I y we. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque el shall generalmente lo creamos en oraciones positivas o de pregunta cuando hacemos una invitación hacia algo, como bailamos, shall we dance, ¿sí? Entonces el shall casi siempre se utiliza en preguntas, questions, pero esas preguntas son requests, son solicitudes de que tú vas a solicitarle algo a alguien. O cuando estás haciendo un ofrecimiento a un futuro cercano, ahorita, algo que va a ocurrir. ¿Good? Entonces, como ustedes son los que van a hacer el ofrecimiento, pues siempre va a ir con el I, o si están hablando en grupo, con el we. ¿Good? Una oración en positive y una en question. Vamos a mirar. I shall call you. I shall call you. Al igual que como manejamos el will, el shall va junto con el verbo y el verbo no cambia para nada. Queda normalito. I shall call you later. Te llamaré después. I shall call you later. Te llamaré después. O en una pregunta. Shall we dance? ¿Bailamos? Así como cuando vas a sacar a alguien a bailar. ¿Bailamos? Shall we dance? Shall we dance? Realmente no estás preguntándole si bailamos o no. Lo que estás haciendo es ofrecerle, sacarlo a bailar, sacarla a bailar. Good. Entonces, aquí vimos el uso más básico del shall. No nos vamos a enfocar tanto en él porque el concepto hoy principalmente es will y be going to, pero para que lo tengan también de una vez presente. Right? Now, fíjense que en el video hablamos de una vez de las oraciones en negativo. Let's pay attention how we're going to build them. Vamos a mirar cómo las construimos estas oraciones en negativo. Vamos a correr aquí un poquito más la gráfica para poder hacer las preguntas y las negatives de cada uno de ellos. Y ahora sí, avanzar. Let's pay attention. Vamos primero a mirar el will. Vimos que el will en positive era el modal más el verbo y para contar el resto, las oraciones tal cual las conocemos.
Para el negative, yo tengo dos formas de utilizar el will. Y es que primero que todo voy a seguir respetando la estructura, pero en esta ocasión para negar al will voy a trabajarlo como cualquier otro modal, y es decir, el will, él es el que va a llevar la partícula negativa y voy a decir will not. I will not play. I will not play soccer. O yo puedo contraer todas esas dos cositas, will not, y decir won't. Esa es la forma negativa de este modal. Puedo decir will not o puedo decir solamente la palabrita won't. Right? That's it. El resto de estructura se mantiene. Now, ¿qué pasa? ¿Cómo será el be going to? ¿Quién es el verbo acá principal? El verbo to be, ¿cierto? Él es el auxiliar. Él es el que está haciendo las oraciones. Por lo tanto, para hacer la negación, yo voy a utilizar exactamente la misma estructura que traigo, solamente que el verbo to be es el que va a llevar la negativa. Él es al que yo le voy a poner el not, right? Entonces, si antes decía I am going to, ahora va a decir I am not going to, right? Se pone el negativo al lado del verbo to be. Entonces yo puedo decir I am not, puedo decir are not, o recordemos que podemos decir aren't, ¿verdad? Aren't. Puedo decir is not o puedo decir isn't. Son los dos únicos, las dos únicas conjugaciones del verbo to be que pueden contraerse con el verbo. Good, con la negación, perdón. Right? So that is the negative. Y ese es el negativo en las oraciones del be going to. Vimos esto aquí, ¿verdad? Esta misma negación ocurre con el presente continuo. El presente continuo es exactamente el be going to, tiene la misma estructura, entonces lo único que yo hago es negar al verbo to be también. ¿Qué? Entonces en vez de decir I am playing football tomorrow, voy a decir I am not playing football tomorrow. Recuerden que el am es el único que no puede contraerse con la partícula not, porque la pronunciación lo impide. Yo no puedo decir and, por ejemplo, and, no existe esa contracción. Entonces la negación es I'm not playing football. Good. Y finalmente, a ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién se acuerda cómo era que hacíamos las negaciones con shall? ¿Quién se acuerda? ¿De quién escribe en el chat? Con el shall. ¿Qué decía el video? Mírenlo. ¿Decimos shall not o decimos shan't? Shan't. Very good. Shall not o shan't. Respetamos la misma oración, la estructura oracional de lo positivo, pero el que va a llevar la partícula negativa va a ser el shall. El shall es el modal. A él es al que le ponemos el not. Entonces bien decimos shall not, que es el más común, el más usado, chicos. Shall not. O también la transformación a shan't. Y fíjense que pasa algo también parecido al will, como que cambia un poquito la escritura, ¿cierto? Porque arriba decíamos will y won't, ¿cierto? Y abajo, un momento, ya. Y abajo vamos a decir shall not o shan't, right? Y esa es la oración en negativo. Any questions? ¿Alguna pregunta al momento? Nothing? ¿Todo claro? No, ninguna pregunta. Okay, good. Now, pay attention on something. Las preguntas.
¿Quién de ustedes me regala cómo construyo yo las preguntas con estos modales? ¿Cómo construyo la pregunta con el will, con el shall, con el be going to o el presente continuous? Están supremamente sencillas. ¿Quién me las dice? Recuerden que los verbos modales son los que hacen las oraciones en negativo y las preguntas también. Entonces con will yo arranco la pregunta con el will she play soccer? Will she play soccer? Con el shall ya vimos la pregunta, ¿verdad? Al igual, igualitico que como ocurrió con el will, arranco con el shall la pregunta. Shall we dance? Shall we dance? Right? Y con el presente continuo, con el be going to, que son exactamente los mismos en estructura oracional, ¿cómo arrancan esas preguntas? Las arrancamos con el verbo to be. ¿Qué? So you say, are you gonna travel? ¿Vas a viajar? O are you going to travel? Acuérdense que cualquiera de las dos está bien. Are you gonna travel? Are you going to travel? Pero chicos, en las tareas y en los parciales escriben going to, ¿no? Acuérdense de eso. Recuerden que todas esas palabritas especiales que yo les digo acá son como para que ustedes sepan en la vida diaria qué es a lo que se van a enfrentar, ¿no? Pero esas no les aparecen en el examen para que lo tengan en cuenta. Lo mismo va a ocurrir aquí con el present continuous. En el presente continuo, are you, ok, cambio de color. Are you playing football tomorrow? Y no se les olvide usar, tanto en pregunta, en positivo, en negativo, la expresión a futuro cuando estén hablando con presente continuo para que esa oración signifique futuro. Are you playing football tomorrow? Period. Y listo, people. Those are the ways we're going to work with future. Esa es la forma en cómo vamos a jugar con el futuro, right? Esa es la forma en cómo vamos a expresar las predicciones, lo que puede ocurrir o no, de acuerdo a una planeación, de acuerdo a una predicción, a momentos exactos en la vida. ¿Qué? Shall not or Let's shall. have a look on something important. Pay attention here in the module. Vamos a revisar unas dinámicas del módulo para hacer ejercicios de práctica. Luego les voy a explicar la tarea y ya con eso terminamos la clase de hoy. So, let's pay attention now to the following thing. We're going to practice paying attention on the PowerPoints that we have. So, future plans. Un futuro que se viene, un futuro planeado. Be going to. Have a look. Do you remember the following things? Pay attention. Tienen 2 minuticos para que miren esas imágenes y ustedes me digan qué van a hacer, qué tienen planeado hacer respecto a estas actividades. Viajar por el mundo, ir al gimnasio, ir a cine, estar chateando en internet. ¿Qué harán ustedes con esas 4? Remember, si tienen algo planeado, con be going to o con present continuous. Si no, con el will. ¿Quién me dice? Come on. Ah, por acá leí que hablaban de las preguntas WH. Con las WH, Fabián, recuerden que cuando hablábamos de las estructuras WH, es sencillamente poner la WH adelante de toda la estructura de una yes, no question. Entonces, por ejemplo, ahí en el chat te voy a escribir, Are you traveling to Peru tomorrow? Ahí te estoy haciendo una pregunta de yes, no question, ¿cierto? ¿Vas a viajar a Perú mañana? Pero si tú me dices que sí, bueno, vamos a preguntarle por qué. Bueno, why are you traveling to Peru tomorrow? Bueno, ¿por qué vas a viajar mañana? ¿Dónde?
¿Vas a viajar con quién? ¿Vas a viajar? Las WH siempre van adelante de todas las estructuras de yes, no question. ¿Listo? So, Valeria dice, I'm going to travel to Chile. I'm going to travel to Chile. Perfect. Voy a viajar a Chile. Very good. ¿Qué más? ¿Quién más? Come on, Fabián, the others. What happened? Nobody else? ¿Y los demás? What happened? I am going to go to the cinema. I am going to go to the cinema. Valeria y para todo el mundo, Luisa, Fabián, los demás. Que no le estoy viendo los nombres, ya los menciono que no somos sino 4. Carol, Fabián, Valeria, Luisa, acordémonos de este pequeño detallito. Hay ciertos verbos que obligatoriamente tienen que ir sí o sí pegaditos con ese berraco tú que a veces se nos olvida. No importa que el tú ya esté aquí en la expresión I am going to travel, ¿cierto? No importa que aparezca allí. Ustedes dirán, profe, ¿no será muy repetitivo? No. Por ejemplo, el verbo travel siempre debe llevar to después también. I am going to travel to Cartagena. I am going to travel to Colombia. ¿Qué otros verbos son así? El go, el listen. I am going to listen to music. I am going to listen to Panda. I am going to listen to Jesse Uribe. Y en el cine, I am going to go to the cinema. I am going to go to Colombia. Good. Y Valeria, gracias por esa oración. Porque miren, ya hablando de esto, miren esta oración. I am going to go to Perú. I am going to go to Peru. Ustedes dicen, profe, ¿eso no es muy redundante? ¿Será que eso no es muy repetitivo? Sí, es repetitivo. ¿Y qué pasa con las cosas que son repetitivas en inglés? Las eliminamos. Entonces, cuando ustedes ven que el verbo que van a usar es go, ya ese verbo está acá. Entonces no lo necesitamos decir dos veces. Sencillamente decimos I am going to Peru. Solo cuando el verbo es go. Porque aquí ya estoy diciendo yo voy a ir. Yo voy a ir a Perú. Y si ponemos el otro go es como estaríamos diciendo yo voy a estar yendo a ir a Perú. Right? Entonces con el caso del verbo go se puede eliminar y no necesitamos repetirlo. No necesitamos decir I am going to go to Peru. No, decimos I am going to Peru y ya la expresión me está diciendo que estoy yendo. Estoy yendo a hacer eso. Get? Clear? Profe, ¿y con will sería lo mismo o no? No, con el will no, porque will no tiene el go. ¿Sí? Esto es solo porque tenemos el verbito go ahí. Entonces, I will go to go. No, nosotros no decimos I will go to go. ¿Iremos a ir? No, vamos. I will go. I will go to Peru. ¿Sí? Aquí, ese go es el verbo. Ahí el go es el verbo. En cambio que acá lo tenemos como auxiliar y lo tenemos como verbo. Lo tenemos dos veces. Es por eso. ¿Sí? Aquí mi auxiliar es will. Arriba el auxiliar es be going to. Acuérdense que todo eso es el auxiliar. Be going to. Que el que hace las preguntas y hace las negaciones es el verbo to be. Pero el going to también tiene que estar siempre. Tiene que estar siempre. Right? ¿Sí te quedó claro? Sí, señor, muchas gracias. Thank you. Thank you. Now, a ver qué otra cosa. Como ejemplo esto. Casarse, tener hijos, tener un auto. ¿Qué pueden decirme de eso?
A ver, ¿qué oraciones por acá? I will buy a car. Compraré un carro, ¿ven? Es una predicción, estás diciendo will porque no sabes si de aquí a que tengas la plata, ¿verdad? I will go to the gym, iré al gimnasio, la promesa de todos los años, ¿cierto? Iré al gimnasio, pero no sabemos si las ganas me ganen más que el dinero que vale la cuota. Good. So, cuando usamos will, ya es una predicción. Yo no sé si pasará o no, pero puede ser que, bueno, Fabián dice, I won't be married. Ojo, Fabián, que el verbo married no es verbo en inglés. Marry es casar y married significa casado. Entonces, para decir estar casado, debo utilizar al verbo to be. Be married. ¿Sí? Estar casado. Esa es la forma correcta. Entonces, para decir que no te casarás, tú vas a decir I won't be married. I won't be married. No estaré casado. Good. I won't, yes, very good, Fabián. I won't be married. Pero bueno, Fabián utilizó el will porque dice es una predicción. Yo no sé qué tan bonita sea Luisa, qué tan bonita sea Carol, Valeria, no las conozco. Cuando las conozca en persona puede cambiar de opinión, ¿cierto, Fabián? So that's it, very good. Siempre la opinión, la predicción, los hechos, los planes. Eso es lo que hace la diferencia entre el will y el be going to. Caro, la última, I'm going to church. Vas a ir a la iglesia. I'm going to church. Good. Vas a ir a la iglesia. That's it. Period. Very good. So there you have, people. Very different things to work on. Vamos a hacer una última ejercicio y ya les voy a explicar lo que es la tarea de esta semana. Have a look. Be versus will versus be going to. Have a look to the following thing. Vamos a pausar aquí. Miren estas 5 oraciones. Van a decidir si usar el will o usar el be going to. Tienen 3 minuticos para hacerlas. Lean muy bien. Recuerden que si ven alguna situación que represente un plan, va a ser be going to. Si es una decisión que se tomó de inmediato, va a ser will. Si es una predicción que no tiene como una base sólida, va a ser will. Pero si es una predicción que tiene hechos, va a ser be going to. Hagamos el ejercicio con estas 5 primeras.
Ready? So who wants to help me out? ¿Quién me ayuda con la número 1? Dígame, cuéntenme. How do you say number 1? Yo creo que es be going to. Okay, let's see. Richard is going to take a exam tomorrow. Richard is going to take. Vamos a ver. Richard is going to take. Number 2. I think Barça. Por acá están escribiendo will. Bueno, Valeria dice que will. Y Luisa también. Vamos a ver. I think Barça will win the Champions League. Number 3. Dijeron por acá, be going to y am going to. Vamos a ver. I am very unfit. I am going to join a gym. I am going to join a gym. Me voy a unir a un gimnasio. Está decidido. Estoy gordo. Look at the clouds in the sky. Miren las nubes en el cielo. Dicen will y Valeria dice que be going to. Vamos a poner que be going to. It is going to rain. Helen, I've got a terrible headache. Don't worry. La quinta dijeron will. I will bring you an aspirin. Vamos a ver. Vamos a pausar con esas y las otras las dejamos ahí para que las hagan ustedes. Vamos a revisar. Correcta todas. Miren. Richard is going to take. Va a tomar el examen mañana. Es algo que está planeado. Ya no es que se lo inventó. Tiene un examen y ya está en agenda que es mañana. Good. ¿Ganará el Barça? No sé, no tengo datos, pero está haciendo una predicción. Very good. Me voy a unir porque tengo el hecho de que estoy gordo. Tengo el hecho de que no estoy en forma. Va a llover, porque aquí decimos que va a llover con planeación, porque tenemos el hecho de que hay nubes, de que está acá, del cielo oscuro, etcétera, etcétera. Y aquí, ¿por qué es will? ¿Quién me lo explica? A ver, Valeria, que fuiste la que puso el will. ¿Por qué es will y no be going to? Porque puede que se le pase o no el dolor de cabeza. Bueno, no tanto por eso, sino porque fue una decisión que tomó en ese momento. Acuérdense que cuando ustedes toman una decisión inmediata aquí en este momento, ahí usamos el will. Me dio un dolor de cabeza, me tomaré una aspirina. Fue en este momento que tomó la decisión. O te traeré una pastilla. Fue en este momento que ella decidió darte la pastilla. Es por eso, porque es una decisión que se toma en el momento. ¿Right? Por ejemplo, ayer pensé mucho en María, la llamaré. Tomé la decisión en este momento. La llamaré. Be el will, right? Will. So that's it, people. Eso es todo lo que tenemos por hoy de tema. Will versus be going to. Les quise meter el present continuous para que sepan que el present continuous también funciona como futuro. Y el shall, que es un futuro cercano, un futuro para preguntar cosas que van a ocurrir ahorita en este momento. Let's pay attention that there you have the practical activities. Todo esto lo tienen para actividades de práctica, para que refuercen los temas. Aquí tienen el future con be going to, con el will, las contracciones, el presente continuo como futuro. Hagan los ejercicios de práctica. Solo 2 personas han hecho los ejercicios de práctica. Háganlos, que para eso están, para que refuercen los temas. Now, the homework. La tarea que va a estar también hasta el 3 de octubre son 7 punticos. Y en esos 7 punticos ustedes van a analizar muy bien los contextos de cada una de las oraciones, porque dependiendo del contexto van a responder con will o con be going to. Entonces tienen que estar muy pendientes. Por ejemplo esta. I promise I organize my bedroom later. Te prometo que organizaré mi cama después. ¿Será que organizaré o que voy a organizar? Ustedes revisarán cuál de todas es, right? ¿Será esto una decisión que tomó en el momento que le dijeron? ¿Será algo que ya tenía planeado?
una predicción, ¿qué será? Entonces, cada uno de los puntos deben analizar el contexto. ¿Listo, chicos? So, any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿O todo completamente clarito? Clear as a drop of water, claro como gota de agua. So, that's it, people. If there is no question, si no hay ninguna pregunta, thank you for coming. Cuando expliqué lo de la tarea, Carol, la tarea son 7 oraciones y las 7 oraciones deben identificar cuál de las opciones múltiples escoger. ¿Será una planeación? ¿Será una predicción? De acuerdo a esos contextos que vimos, vas a saber si escoges will o be going to, positivo o negativo, right? Eso es lo que deben hacer. Entonces, leer muy bien las oraciones. ¿Listo, Carol? So, on the seat, thank you for coming. Thank you so much. Gracias por venir. Ya se pueden retirar. Yo voy a continuar conectado acá. Voy a seguir poniendo otros videos de complemento para la información que estamos viendo. Si se quieren quedar a terminar de verlos bien. Si no, nos vemos la próxima semana. No dejen de hacer las tareas, please. Van súper bien con las tareas este grupo. No dejen de hacerlas, right? Bye bye. ¿Quieres poner en práctica todo lo que aprendes con un profesor nativo? Pueden ayudar. Hello, you're through to Philippa's Psychic Balls. This is the Psychic Line. How can I help you? Hello, Philippa. Hi. I'd like to know a bit more about my future. I was wondering, am I going to find real love? Okay, I'm gonna stop. Fíjense que ella le dijo a él, ¿será que voy a encontrar mi amor verdadero? Utilizó el presente, el be going to, el futuro, planeado, porque ella tiene planeado encontrar el amor de su vida, right? Pero él le va a hablar con el will, porque son predicciones lo que está haciendo realmente. Have a look. Stop you there. Before I tell you anything about your future, I'm gonna need your credit card details. Is that okay? But look, I'm paying for this phone call, so that's a bit too much. Don't worry about that. Let's talk about your future. So you're in a relationship, I'm sensing, at the moment. Well, not exactly. You're not in a relationship, or you are in a relationship? Well, you should know that, but no, I'm not. What I want to know is if I am going to find love anytime soon. Interesting. Yes, it says here you're going to meet a very tall, dark, handsome man. Ooh, sounds good. Now, I'm gonna need your credit card details before we go any further. So, como os habréis dado cuenta por la pitonisa Philippa, en este vídeo vamos a hablaros del futuro. The future. So, usamos will cuando hablamos de algo espontáneo. Por ejemplo, estoy un poco aburrida. Creo que me voy a ir a dar un paseo. I'm bored. I think I'll go for a walk. O por ejemplo, no te preocupes, Philip. Yo pagaré la cena. Don't worry. I'll pay. I'll pay for dinner. También usamos will cuando hablamos de promesas. Entonces, por ejemplo, ayer por la noche hice la cena y la verdad es que dejé la cocina un poco desastrosa y Philip dijo, "What a mess, Isabel", y le dije, "No te preocupes, te prometo que voy a lavar todo." So what did I tell you in English? I promise I'll do the washing up later. Entonces, will para una frase afirmativa y won't para una frase negativa. Entonces, te prometo que no voy a comer tus galletas. I promise I won't eat your biscuits again. I won't. 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 Y el error súper típico que solemos cometer es cuando alguien nos pregunta,
¿qué vas a hacer este fin de semana? What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? What are you going to do? Y he oído muchísimas veces responder, this weekend I will go to the cinema. O bueno, o con la contracción, ¿no? This weekend I'll go to the cinema. Dime, Carol. Te escucho, te leo. Profe, es que lo que pasa es que pues yo ya había hablado a ti varias veces contigo del tema de que pues a mí me habían inscrito a varios niveles de inglés, ¿sí? Sí. Entonces pues a mí me habían dicho que, o sea, que no había problema, de que yo, o sea, que me quedara en el que yo quisiera, ¿sí? En el nivel que yo quisiera, y pues yo obviamente me quedé en el nivel 2, pero a mí me llamaron el día de ayer, entonces yo dije, bueno, listo, no voy a hacer el resto de niveles, me voy a quedar en el nivel 2, porque me dijeron que igual el cupo ahí me iba a quedar, así yo no hiciera eso, ¿sí? Carol Rubián, ¿cierto? Sí. Y ayer me llamaron y me dijeron que no, me llamaron de bienestar y me dijeron que no, que yo tenía que hacerlo porque si no me iban a quitar el cupo y que si yo quería podía como Nivelar aplazarlo, sí, o aplazar. como aplazarlo, pero me tocaría aplazarlos todos y pues obviamente no es la idea. Y yo le dije que pues si yo aplazaba, que si ellos o sea, si quedaba con cupo para después. Entonces ellos me dijeron que no era muy seguro, que ellos la verdad no sabían, pero entonces pues me dijeron que tomara la decisión. Entonces yo dije, bueno, pues a mí esto me sirve un montón, entonces pues me dijeron que tenía que hablar con todos los profesores para ver si ellos me dan como la opción de tener los plazos, porque la verdad yo las únicas clases que he asistido es de como a nivel básico 2, pero me di Sí. cuenta que tú también manejas el El nivel preintermedio, ¿sí? Ahí te estoy mostrando. Tú tienes conmigo 2 niveles. Sí, Básico 2 y preintermedio. Aquí estás al día y pues, pero pues en preintermedio sí estás en 0. sí. Entonces, sí, pues es que igual, y pues yo les dije que pues necesitaba, pues yo voy a sacar el tiempo de ver las clases, todas las clases, pues desde el principio, porque lo que te digo, o sea, yo acá en este nivel estoy bien porque pues he asistido a la gran mayoría de clases, pero en los otros no. Pues no te preocupes, mira, por mi parte, igual manera va a ocurrir con el profe Hernán, que creo que es el que tiene los otros niveles, o la profe Diana Milena. Yo lo Creo tengo que con el profe Hernán, sí. el profe Hernán. Ah, listo. Mira, ahorita mismo yo le escribo a él y le comento para que te haga el plan de nivelación. Yo también te lo voy a hacer. ¿Qué es ese plan de nivelación? Ya te voy a mostrar. El plan de nivelación es un documentico que yo creé, pues que nosotros los profes tenemos para ponerlos a ustedes al día, que se pongan las pilas. Yo les digo a ustedes, bueno, yo te entrego en ese documento todos los enlaces de las tareas y actividades, ¿sí? También te entrego el enlace de las tutorías por si tienes alguna cuestión, alguna duda, te conectes en ese horario específico. Voy a abrir uno de preintermedio que tengo acá, As Lady. Entonces a ti te va a llegar algo así, inglés preintermedio, a qué grupo es al que perteneces, el enlace de la tutoría y el día y la hora en la que yo estoy conectado a las tutorías, por si puedes y no entiendes algo de ese nivel, te conectes ese día, esa hora y lo vemos. Y a continuación de eso vas a tener el enlace de la asignatura y los enlaces de las tareas. Entonces nomás que tú le das clic a cada una de ellas y yo te voy a dar una fecha límite. Si te das cuenta, esta compañera le di hasta el 12 de octubre. Entonces, si yo te hago esto, que ya me tocaría mañana porque hoy no tengo tiempo no tengo tiempo, si no son puras clases las que tengo hoy. Yo mañana en la mañana, apenas pueda, te haría este documento y también te daría plazo, pero no te voy a dar el plazo hasta el 12, sino hasta el día del parcial, o sea, 2 días antes. ¿Por qué? Porque para que puedas arrancar el tercer corte con las 2 asignaturas niveladas y que no cojas que con una en la uno y con el otro la otra, para que luego no te vuelvas a perder, sino que ya arranques el tercer corte con todas las
temáticas completas y al día, ¿sí? Entonces tú tendrías 2 semanitas, no, sí te voy a dejar hasta una, dos semanitas y pasadas, sí te voy a dejar hasta el 12, 2 semanitas pasadas para ponerte al día con todas las temáticas del preintermedio. Listo, profe, sí. Tú Sí, es tienes, que la verdad estaba como muy embolatada en esas cosas. Dime. ¿cuántas asignaturas tienes? Yo tengo 4. 4. Ah, bueno, vas una al día y 3 para ponerte al día. En las demás no has hecho nada, 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 nada. No, en las demás nada, nada, nada. Vale, entonces no te preocupes. Yo mañana, como te digo, mañana te doy este documento. Tú lo lees, lo tienes pendiente, me lo envías devuelto acá con la firma digital. O sea, coges un papel, lo firmas, le tomas la foto y la pegas ahí al documento y me lo envías en formato PDF. Y esa sería la validación de tu nivelación y te pondrías al día conmigo de esa forma. Voy a hablar con el profe Hernán para que te tenga en cuenta, para que él también proceda a hacerte un plan de nivelación con las asignaturas que él tiene contigo. ¿Listo? Entonces ya mismo acá voy a tomarle aquí el pantallazo y se lo voy a pasar al profe Hernán. Dame un segundito y ya se lo comparto al profe de una vez. Regálame tu código, porfa, tu documento de identidad. Ese es tu código. Escríbemelo ahí en el chat para yo escribírselo aquí al profe. Entonces acá, ¿dónde estás, profe? Profe Hernán, profe Hernán, profe Hernán. Listo, ya recibí tu código. Ahora no encuentro al profe Hernán. Ya, listo. Vamos a compartirle la foto. Profe Hernán, buenas tardes, ¿cómo vas? Profe, lo que pasa es que tengo el caso de esta chica que te envié en la imagen, Carol Dayana Rubiano. Ella tiene 2 grupos de inglés set contigo. El código de ella es 10074977356 para ver si tú podías hacer el favor de poder generarle un plan de nivelación a ella, que ella quiere y está muy proactiva en poder pasar todas las asignaturas. Ella tiene conmigo las 2 que te pasé en la imagen para que tú por favor le puedas escribir. Yo ya le dije a ella que te escribiera a ti por Canvas para que puedan generar el plan de nivelación y ella se pueda poner al día con las asignaturas que tiene pendiente contigo, ¿vale? Listo, Carol. Entonces ya le mandé el mensaje al profe. El profe es rapidísimo que responde. Escríbele de todas formas tú también por Canvas. Escríbele, profe, yo hablé con el profe Miguel. Él me va a hacer el plan de nivelación para las asignaturas de preintermedio. Quisiera que usted me pueda hacer el favor también de colaborarme con las asignaturas tal y tal y explícale cuáles son para que él también pueda guiarse rápido, ¿sí? Que pueda identificar las asignaturas rápido. SETBIR 1, SETBIR 2, SETBIR 3, ¿de cuál? Inicial, básico 1, básico 2, intermedio. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Sí, yo ya le había mandado un correo a él para ver si me podía colaborar. ¿Te respondió o no? No, no, porque hasta hace como media horita se lo acabé de mandar. Ah, bueno. Bueno. Entonces esperemos que el profe te responda. Es que casi siempre trabaja en tarde-noche, entonces él en ese horario es que responde. Listo, vale, profe, muchísimas gracias. Dale. Eres juiciosa ahí con eso. This is not correct. If you're talking about a plan in English, we don't use will. Para planes usamos going to. También se puede decir I'm gonna, más Sí. rápido. Más rápido, se dice. I'm gonna go. I'm gonna go to a concert. I'm gonna go to the cinema. I'm gonna go to the mountains. I'm gonna go and visit my mother. I'm going to have the
Marinated asparagus with a mushroom reduction. Could I ask a question, please? What's in the soup of the day? It's broccoli and Stilton, sir. Oh, really? I'll have that. I'll have that. That sounds good. Sounds lovely. I'll wow. have that. Thank you. La buena noticia es que podéis usar tanto will como going to cuando hablamos de una predicción. Por ejemplo, creo que este fin de semana va a llover. I think it's going to rain this weekend, or I think it'll rain this weekend. It'll. Or you can say it will rain. No. It will rain. Si quieres sonar más natural, siempre intenta usar las contracciones, porque nosotros siempre usamos las contracciones. Suenas más como un estudiante más avanzado. I'll. I'll. Yeah. You'll. You'll. We'll. Will. They'll. They'll. He'll. He'll. She'll. She'll. Or it'll. It'll. Ya, es que it'll suena muy raro. Ok, Entonces, vamos a practicar, ¿no? entonces, Philip, te prometo que no me olvidaré de tu cumpleaños nunca más. Dirías, I promise I won't forget your birthday again. Te encontraré y te mataré. I will find you. And I will kill you. Good luck. Wow, estos ejemplos son potentes, ¿eh? Next one. Vas a conocer a un hombre muy atractivo. You're gonna meet a handsome man. Or you'll meet a handsome man. It's a prediction, so you can use both. ¿A quién vas a invitar a la fiesta? Who are you going to invite to the party? Who are you going to invite to the party? Creo que tomaré una cerveza. I think I'll just have a beer. That's it. It's a spontaneous decision, isn't it? Yeah. Okay, that's everything for today. Thank you for watching this video. Don't forget to leave your comments below, give us a like, subscribe, and turn on notifications. And don't forget to come and visit all our social media. Come to our website as well for some lovely audios that will boost your English. Yes. Y por supuesto, seguir dejándonos estos comentarios que nos animan tanto a seguir y haciéndonos todas estas peticiones de nuevas clases que de verdad os prometo que aunque no nos dé tiempo a contestaros a todos, lo apuntamos y tenemos una lista ya, vamos, como la de los Reyes Magos, con video request. Bueno, pues gracias por ver este vídeo y hasta la próxima semana. ¡Chao! Bye. Y normalmente... ¿Lo he dicho mal otra vez? No. No, Carry lo he dicho on. mal. He's going to be the perfect man for you. Oh, However, yes? there's something strange about this man. Why? What's the matter? He has a problem. What kind of problem? Now, I'm gonna need your credit card details before we go any further. Vas a conocer a un hombre muy atractivo. Pero sin dientes. No, bueno, whatever, muy atractivo. I'm going to have the asparagus. ¿Cómo era? Marinated Oh, yeah. asparagus with mushroom reduction. Okay, sorry. Yes, please. So, I'm going to have the marinated asparagus with the mushroom reduction, and to drink A pint of whiskey. pint of whiskey. You're gonna be drunk as a skunk. This is a posh restaurant. Right, we're on You holiday. need to be. I can't take it anymore. I'm so embarrassed. Right, I am getting out of here. I'm going home. I've had it up to here with you. I'm going home. I can't stand you anymore. Bye. Fly. I got What? it.
Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco y bienvenidos a esta lección número 57 del curso de inglés desde cero nivel básico. Nos acercamos a la recta final de esta parte básica de inglés para poder cruzar al intermedio. Bien, vamos a trabajar acá el futuro, así que alisten sus bolitas de cristal porque vamos a ver el futuro el día de hoy, muchachos. Muy bien, esto es muy fácil, yo no sé por qué a veces se enreda uno tanto con esto que es tan sencillo y les voy a mostrar la diferencia entre will y el going to. Yo en el canal tengo dos videos separados, pero quiero en este aprovechar y lo vamos a juntar. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Estructuras para will y estructura para going to. Con esta ya vamos a tener porque con esta haremos las negativas y las interrogativas también. Quiero que miremos antes de continuar estas dos oraciones que tenemos. Nosotros aprenderemos inglés este año y nosotros vamos a aprender inglés este año. Mira esos decretos que tenemos que cumplir, muchachos, son decretos para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De estos dos decretos que tenemos allí, ¿cuál cree usted que es el que más se va a cumplir, el que está así con toda la fuerza para que se cumpla? ¿Nosotros aprenderemos o nosotros vamos a aprender? ¿Qué dicen ustedes? Es nosotros vamos a aprender inglés, lo vamos a lograr, ese es el más cercano. Entonces, cuando hablamos del going to, sí, los futuros ustedes saben que son muy inciertos, pero cuando usted habla de going to es algo más cierto, más próximo a que sí suceda que esta parte de will. Entonces, vamos a hacer una diferencia. Las terminaciones también es importante manejarlas porque dicen nosotros aprenderemos, caminaremos, correremos, estudiaremos, jugaremos, ¿sí ven? Aquí nosotros vamos a aprender, vamos a jugar, vamos a correr, vamos a caminar. O sea que vamos está incluido allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, Pacho? Nosotros vamos a basar estas estructuras para mirar cómo funciona cada una. Ok, let's start with this affirmative sentence. Vamos a hacer la oración afirmativa, entonces vamos a pegarnos a la estructura del will. Nosotros, ¿cómo se dice nosotros, Pacho? Eso ya es botado, eso es sobrado para nosotros hacerlo. Ya sabemos que es we, nuestro sujeto o el pronombre que hay allí. Puede ser el nombre de una persona también, no hay problema. Luego, ¿qué viene obligatoriamente? Ese will, ¿sí? Recuerden que la estructura solamente es un apoyo inicial, la idea es ir dejándola después, pero vamos a practicar con ella. Will, el verbo en su forma base, el verbo aprender, no es el verbo aprenderemos, no, el verbo aprender. El verbo aprender es ¿cuál? Learn, ¿sí? We say learn. We will learn, ¿sí? Y ahora el complemento que nosotros aprenderemos inglés este año. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? English, y este año dice here, this year. Ahí está entonces nuestra primera oración full. Ahora, remember that we have this option. You can put this into the short form. Puedes poner esto en la forma corta and doing something like this, ¿sí? Como haciendo esto. We'll learn English this year, ¿sí? En caso, acá también lo podemos enlazar. We'll learn, ¿recuerdan los enlaces que hemos visto? We'll learn English this year. Aprenderemos. Eso lo podemos trabajar y les dejaré una tablita al final del video para que usted pueda mirar la forma corta de cada una. Bien, y la pueda aplicar, que es muy utilizada. Entonces yo voy a borrar esto por acá para mirar primero esto. Listo, entonces ya tenemos esta estructura acá. Ahora vamos a hacer la parte negativa, que también es muy fácil, muchachos. La negativa, ¿qué es? Es lo mismo, pero le vamos a poner ese not. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ojalá que esto no se cumpla, pero ¿qué vamos a decir? Nosotros no aprenderemos inglés este año, vamos a decirlo pasito, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, nosotros, el no aprenderemos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a trabajar? El will y el not, tenemos que colocar ese acá. ¿Qué es lo que hacen algunos? Que dicen aquí, not will, ¿sí? Para decir no aprenderemos, y no, el not va después de ese auxiliar will que tenemos acá. Este es el auxiliar que vamos a utilizar para el futuro. Entonces, we will not, y nuestro complemento que venimos trabajando, que es learn English this year. Eso es igual hasta ahí. Mire que no hay ninguna confusión, es un tema muy fácil. Pacho, pero es que yo he visto también esto en forma corta. Sí, maravilloso y muy bueno que lo tengan presente. Y la forma corta de esta simplemente es want. We want to learn English this year. Pacho, ¿significa lo mismo? Sí, significa lo mismo. Ya tú lo puedes decir así o así. Eso sí, cuando usted esté hablando, usted puede decir cómo hacerlo. Pero cuando usted esté escuchando algo, usted no decide eso. Por eso es muy importante que aprenda a manejar los dos. Ay, Pacho, es que esta me parece más fácil para empezar. Para empezar está bien. Cuando te vuelvas un experto o experta, ya vas a trabajar ese want sin problemas. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con la interrogativa, que es very easy, es súper fácil, muchachos. La interrogativa, ¿cómo se imaginan? Ya se imaginan, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a trabajar esto.
En la interrogativa, ¿qué se mueve? Se mueve este will, ¿sí? Vamos a mover este will para acá, o también se podría mover el will not, si era una oración interrogativa, o sea, cuando preguntamos negativamente. Entonces vamos a mover este will y es lo que abriría nuestra pregunta. Will we, yes, will we, y luego ¿qué viene? Nuestro complemento que vamos trabajando. Will we learn English this year? Ahí está entonces la forma fácil de hacer esta oración interrogativa, ¿sí? English this year. Remember that this is a question, so we put this question mark at the end. No se les olvide que hay estudiantes que se les olvida mucho marcar ese signo de interrogación. Bien. Will we learn English this year? Pachi, ¿qué dice ahí? ¿Aprenderemos nosotros inglés este año? Mire la terminación, ¿aprenderemos nosotros inglés este año? Esa es la forma de hacer. Pero vamos a responder muy positivamente. Sí, vamos a respondernos nosotros mismos. Sí, nosotros aprenderemos. Pero entonces ya sabemos que tenemos dos opciones acá. Yes and no. They are very valid and they are correct. Sí, muy válidas y correctas, no hay problema. Pero podríamos agregar un poco más para no ser tan cortantes. Entonces, ¿cómo sería? Yes, we, y nos vamos a colocar este auxiliar acá. Yes, we will. Esa es una forma corta muy chévere de hacerla. Pachi, ¿se puede responder así? Yes, we will learn English this year. Claro, es una forma más larga. Sí, nosotros aprenderemos inglés este año. Sería otra vez colocar la oración afirmativa, no hay problema. La otra sería no, we, vamos a decir esta pasito, no, we won't, ¿sí? Esa es la que no se tiene que cumplir, pero bueno, ya saben entonces cómo trabajar estas dos, ¿ok, muchachos? Bien, vamos a hacer entonces la parte del going to, que es un poco similar, y vamos a hacer algunos cambios acá. Entonces vamos a hacer la afirmativa como la tenemos acá. Decimos nosotros vamos a aprender, ahí está la parte del going to, el vamos a, van a, va a, voy a, ¿sí? Ahí está para que lo identifique. Nuestro sujeto ya sabemos que es nosotros, we. Ahora, ese vamos a aprender lo tenemos que indicar con ese to be y el going to, que es obligatorio. Pacho, ¿cómo así que el to be? Recuerde que en presente usted tiene tres opciones para trabajar, que son esas que están allí, como am, que es para cuando usted utiliza el pronombre I, o is cuando utilizamos he, she, it, o are cuando utilizamos we, you, and they, ¿sí? En este caso, como estoy utilizando el pronombre we, que es nosotros, entonces, ¿cuál es? El to be, que es are. Entonces vamos a colocarlo aquí. We are. Luego, ¿qué viene obligatoriamente? Ese going to, ¿sí? Eso lo vamos a especificar acá. We are going to. Luego el verbo en su forma base, estamos hablando del verbo aprender. Eso, entonces, ¿es cuál? Learn, que ya vimos en la oración que acabamos de realizar en este lado, ¿sí? We are going to learn. Y el complemento, entonces, inglés este año. Entonces, English. Y vamos a colocar el complemento aquí abajito. English this year. Así nos queda la oración. We're going to learn English this year. Nosotros vamos a aprender inglés este año. ¿Sí? Aquí se puede confundir un poco uno porque puede parecer el presente progresivo. Nosotros vamos a, y hay algunas oraciones que se pueden utilizar para eso. Pero vamos a tener muy presente la estructura que les acabo de mostrar. Pachi, ¿puedo colocar esto en forma corta con we're? Sí, también. Recuerde que la forma corta de esta sería así. We're going to learn English this year. ¿Sí? Eso es muy utilizado. Es más, cuando hablamos de contracciones informales en inglés, en el canal hay uno relacionado, este going to se suena mucho como a gonna. We're gonna learn English this year. We're gonna, así como está allí, vean. We're gonna learn English this year. ¿Sí? Es una expresión informal que no deberían utilizar para textos académicos ni escrituras pues como muy llegadas como a la parte formal. Bien, entonces vamos a trabajar esta parte negativa para que sigamos con este tiempo del going to. ¿Qué vamos a decir en la negativa? Nosotros no vamos a aprender inglés este año. Eso, recuerden que no se puede cumplir, solo vamos a hacerla acá. Entonces nosotros ya sabemos que es we. Entonces, ¿cuál es el negativo ahí, Pacho? El negativo va después de ese to be, exactamente acá. ¿Sí? Entonces lo vamos a colocar. Ese are, but we have the negative form here. ¿Sí? We are not. Y luego viene ese going to. We are not going to. Y nuestro complemento que estamos trabajando, learn English this year. Muy fácil ese complemento. ¿Sí? Es el mismo para todas las oraciones que vamos a hacer en esta parte. Yes, this year. Entonces, ¿qué dice ahí? Nosotros no vamos a aprender inglés este año.
Pachi, ¿puedo colocar esto la forma corta aquí con aren't? Sí, usted puede colocar esta forma corta aquí sin ningún problema, que es ese aren't, que se maneja de esa forma. No hay dificultad con eso, ya usted decide cómo hacerlo. Bien, vamos entonces a la interrogativa. Esa interrogativa, recuerde que algo movemos así como acá en este lado. ¿Qué es lo que vamos a mover? Vamos a mover ese to be a esta posición. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar la oración? Con are. Y es simplemente así. Are we going to, let's put it in red color, sorry. Are we going to, si vamos nosotros, are we going to learn English this year? ¿Sí? Learn English this year. Eso es una autopregunta que nos estamos haciendo. English this year. ¿Vamos a aprender nosotros inglés este año? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces vamos a colocar aquí, yes, of course. Oh, no. Remember that those two options are correct. ¿Sí? Esas son buenas respuestas. Pero a uno que le gusta, que cuando estén empezando, coloquen un poco más, es una oración un poquito más larga, para que uno evidencie más ese aprendizaje. Yes, we are. Yes, we are. Esa es la forma corta. Pachi, ¿puedo colocar la larga también? Yes, we are going to learn English this year. Claro. No hay ningún problema. O no, we aren't. Ya sabemos entonces que estas serían las dos opciones que tendríamos para realizarlo, ¿ok? Espero que les haya gustado mucho esta parte. Vamos a practicar un poco con algunas oraciones más y ya vuelvo con ustedes. I'll be back, my friends. Okay, guys, now we're going to practice with these 5 exercises. They are very easy, so I want you to do them first and then we check them together. Y luego los chequeamos juntos. Vamos a hacer este número 1. Look at this. Ella tendrá un bebé muy pronto. Ahí, ¿cuál de las dos estructuras sería? Will o going to? Mire, ella tendrá. Ahí dice ella va a tener un bebé. No, ella dice ella tendrá. O sea que el going to descartado porque el going to es voy a o va a o a na o va a. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Ya sabemos que nuestra estructura es el will. Vamos a comenzar con el sujeto, que es ¿quién? Ella. Entonces ya sabemos que she. Luego que viene obligado, ese will, ¿sí? And remember that the other option that we have for this is to put this into the short form like this. She'll, ¿sí? Pacho, ¿sí es correcto? Sí, es correcto. She'll, ¿ella qué? Ella tendrá. Entonces el verbo base del verbo tener, ¿cuál es? El verbo have. Pacho, pero ahí no va has porque estamos hablando de she, entonces tengo que colocar has. No, aquí no va eso. ¿Por qué no? Porque estamos utilizando el auxiliar y cuando hay auxiliares de por medio no se va a manejar el verbo conjugado, sino que en su forma base. ¿Listo? Así como lo tenemos. She'll have o she will have. Cualquiera